Hola Magalí, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Clase particular tenés hoy. Estamos solos. Está bien. Estaba acá Ahí vino mirando, Camila. Sí. estaba mirando las Hola preguntas. Camila. Preguntas, bien. Y hoy vamos a evacuar consultas este, y ver algunas dudas que tengan. Camila, ¿estás? Ahí estás. Hola, sí, buenas tardes. Ah, me decía Magalí que estamos solos acá. Clase particular. Bien. ¿Anotaste algunas preguntas vos también? Bueno. Vamos, yo no sé, me parece que mañana van a tener con el doctor Maggi también lo mismo. Este, así que vamos a ver las preguntas de los trabajos o de los temas que di en clase, la segunda parte. Bueno, estoy a su disposición. Pregunten. El primer trabajo fue redargución de falsedad. ¿Alguna duda con respecto a eso? No, la argución yo no. Distinguir bien cuándo es un acto susceptible de redargución y cuándo es susceptible de nulidad o cuándo no lo es de ambos. En el caso, yo les había dado un ejercicio, ¿se acuerdan? De los tres casos. A ver si lo tengo. Era el 10, ¿no? Sí, el 10. No, no lo tengo acá. Bien. Sí. Se lo di en forma oral. Sí. ¿Alguna pregunta En con el respecto caso, a redargución? Sí, no, en el decime. caso de nulidad, saber bien cómo es en detalle el incidente, ¿no? Porque hay distintas formas de pedir la nulidad de los actos. Sí. Si bien no lo di Lo yo, buscamos a ese tema, incidentes. Sí, perdón. lo dio el doctor Maggi, pero tengan en cuenta esto. Primero, si es un acto susceptible de nulidad. Segundo, los requisitos del artículo 172. El perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración de la nulidad. Siempre hay que acreditar esos dos extremos. Hay que acreditar el perjuicio en primer lugar, es decir, porque no hay nulidad por la nulidad misma, no hay nulidad por el simple error, sino porque ese error, esa nulidad, ocasiona un perjuicio. Y el interés que procura subsanar con la declaración es ¿qué se vio recuerden ustedes qué se vieron privados de oponer o hacer valer como consecuencia de ese acto nulo? Siempre ponemos el ejemplo de la notificación del traslado de demanda, lo cual es un ejemplo por ahí que se basta a sí mismo porque tiene que ver con la defensa en juicio y los perjuicios están de alguna manera implícitos y es muy fácil de probar, pero piensen en otro acto susceptible de nulidad que siempre deben cumplir con esos dos extremos. El trámite, recuerden ustedes, pusimos el plazo común 5 días, desde que toma conocimiento del acto viciado. Y siempre las nulidades son relativas, es decir, que si no promovieron el incidente de nulidad en el término de 5 días, convalidan el principio de convalidación, en este caso tácita.
El incidente de nulidad se promueve en receptoría, al igual que por receptoría, al igual que el incidente de redargución de falsedad, el tercería. Para lo cual, si no están presentados, en el caso de la nulidad puede ser que no estén presentados, debe cumplir con todos los requisitos al presentarse, y si están presentados, simplemente tienen que mencionar los datos en que se ha presentado en la causa principal. No se olviden también el incidente de redargución, que en los prácticos no lo vi en ninguno de los trabajos que hicieron, hacer referencia a la impugnación en la contestación de demanda cuando tomaron conocimiento del documento susceptible de redargución de falsedad. Nadie lo dijo, nadie lo puso ahí como requisito previo. El hecho de impugnar en la contestación de demanda o cuando toman conocimiento de ese documento, dentro de los 10 días, bien digo, para promover el incidente de redargución de falsedad. Los prácticos los corregí todos, los míos. No sé si el doctor Maggi corrigió. Sí, anoche me fijé y estaban todos corregidos. Bien. Eso, no se olviden siempre de acreditar el perjuicio y el interés que procura subsanar con la declaración de la nulidad. En el artículo 173 autoriza al juzgado, al juez, a declararlo o a rechazar un in limine cuando no se acreditan esos extremos al inicio. Lo mismo para el incidente de redargución de falsedad. Los mismos extremos que deben acreditar. Bien. Creo que el ejemplo era un acta notarial donde hacía el escribano daba fe de un hecho que había estado en un domicilio y que estaba de una situación fáctica, lo cual no existía en ese momento. Entonces, eso es susceptible de redargución de falsedad. Todo aquello que... Sí. Perdón. Ahí había que Sí, separar, ¿no es cierto?, la diferencia entre lo que el escribano ve y lo que las partes dicen, porque había como que podía ser fe respecto de dos situaciones, digamos. Exactamente. Algo así leí yo en la fotocopia. Está bien, perfecto, sí, es así. Lo que es susceptible de redargución es lo que afirma el escribano, el oficial público, no lo que afirma por ahí el requirente del acta notarial. El requirente, que pide al escribano hacer un determinado acto notarial, le puede decir que deje constancia de tal cosa. Entonces el escribano va a dejar: dejo constancia que me manifiesta el requirente tal cosa. Eso no fue pública. Eso puede ser, digamos, desestimado por prueba en contrario, porque no es una afirmación que hace el oficial público. Y siempre tiene que haber un instrumento público, un documento público o un documento reconocido. Documento reconocido en un expediente, por ejemplo. Bien. Sí, Magali, ¿qué preguntas tenías anotadas? Ay, buscó y nos fijamos. Tema: en todos los incidentes recuerden la prueba. Siempre que sea prueba idónea, como para desvirtuar lo que quieran. Yo tenía acá desvirtuar. lo de la Sí. formación del incidente, que habla del 177, respecto de las copias. Bien, sí.
Bueno, ahí dice la resolución, que sería la resolución que admite mi incidente, más lo que determine que me haya llevado a realizar el incidente en sí. No, no es la resolución que admite el incidente, porque en realidad es previo la promoción del incidente. En realidad ese artículo Claro. 177, ahora no lo tengo bien, Acá de hecho a tengo ver, ¿qué acá. dice? La formación, ¿no es? Sí, acá tengo. El incidente se formará con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indicaren las partes, señalando las hojas respectivas cuya confrontación hará el secretario o el oficial primero. Perfecto. Entonces, hoy en día, esto era cuando el soporte era papel, el expediente era papel, entonces uno presentaba el incidente en forma de demanda en la receptoría y acompañaba copias, fotocopias por ejemplo, la reducción de falsedad de ese documento, de la cédula que notificó, etcétera, etcétera. Pero básicamente de ese documento que pretendemos redarguir de falso. Entonces, al acompañarlo, nosotros pedíamos tramitar el mismo juzgado, el secretario que tenga facultades fedatarias también, certificaba esas copias. Hoy es todo digital, así que no es necesario pedir eso. Podemos acompañar copias digitales nada más de las piezas procesales, es decir, un documento, una copia PDF extraída del documento digital que se acompañó y que se pretendió o que se pretende redarguir el falso. O sea, lo que dice ahí es sobreabundante porque el incidente se forma con el escrito de demanda de incidente de redargución o de incidente de nulidad, que ese es el que promovemos en la receptoría. La única diferencia que tiene con un escrito de demanda común es que hay un juzgado de erradicación, que es donde tramita la causa principal. Lo único que podemos hacer ahí en ese caso es la mención de documental, mencionar o hacer mención a que se acompaña copia del instrumento público, del acta notarial, y después de la otra documentación que ustedes pretenden agregar en ese momento. O de la cédula de notificación, de la cédula, si es incidente de nulidad. Ahí está. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, En las tercerías siempre hay que agregar el sumario, digamos, para la Receptoría General de Expedientes, ¿no? Sí, todo lo que todas esas causas que vamos a iniciar por receptoría, le agregamos al sumario. El sumario es un extracto de datos que en realidad hoy al hacerlo digital ya no cobra sentido porque en realidad nosotros vamos a llenar los campos que hace la función de esa planilla o de ese extracto de sumario, hoy en formato digital. Pero para distinguirlo de una presentación que se hace en el juzgado de una receptoría, le agregamos el sumario. Entonces, el incidente de redargución de falsedad es un incidente que se promueve por receptoría y pedimos radicación. Entonces va al sumario. Lo mismo la tercería. Es una demanda. Tiene radicación, pero es un proceso independiente. Eso va a tramitar en forma independiente. Lo mismo el incidente de nulidad. En cambio, cuando hagamos alguna presentación de mero trámite, por ejemplo, acompañar una liquidación o impugnar una liquidación o algo así, directamente hacemos mención al expediente y hacemos la presentación al expediente. Ahí no hay una formación de nuevo expediente. Ni es necesidad de presentarse, ni de cumplir con el bonus use, etcétera, etcétera, porque es un expediente de trámite donde hacemos esa presentación, donde pedimos regulación de honorarios, etcétera. De tercería tengo una que es respecto del artículo 98 que decía sobre la verosimilitud en el derecho
o que tenía Sí. que presentar fianza. A la fianza nos remitimos a las medidas cautelares, ¿no es cierto? Que dé Sí, en una realidad garantía. sí, en realidad la fianza, como las medidas cautelares, la va a determinar, como las medidas cautelares la contracautela la va a determinar el juez. Nosotros ofrecemos esa fianza. Pero de todos modos no nos libera de tratar de cumplir con la primera parte del artículo, es decir, con acreditar la verosimilitud del derecho. ¿Eh? Si se trata de una tercería de dominio, acompañar los títulos que nos otorgan el dominio. Si se trata de una tercería de mejor derecho, la titularidad del crédito. Y si se trata de una tercería de mejor derecho basada, fundada en un boleto de compraventa, como es el ejercicio que vimos nosotros, bueno, toda la documentación que nos pedía el artículo 1137 era el Código Civil y Comercial. Sí, 1170. 1170, no sé por qué. Era 1170, perdón. Después yo tenía una duda respecto al parcial de, no sé, en el caso de los honorarios, si vamos a tener que calcular si corresponde el porcentaje o hacer algo así matemático, que soy bastante mala, entonces. No, matemático no, las pautas, Bien. Camila, las pautas. Es decir, Ok. si te toca, le decimos que es un daños y perjuicios, cómo va a regular el juez en un daños y perjuicios, si hay incidencia, por ejemplo, qué norma va a tomar de la ley arancelaria y qué escala va a usar. ¿Mm? Bárbaro, perfecto. Es más fácil que algo escrito, porque escrita y no tienen oportunidad de corregirlo. En forma oral me parece que es otra cosa. ¿Qué otra cosa vimos? Liquidación, vimos redargución de falsedad conmigo, tercería, vieron tercería de mejor derecho de boleto de compraventa, liquidación y En honorarios, ¿no? liquidación, sí, y honorario. Y modos anormales. Bien, pero no, conmigo no vieron modos anormales. Ahora, hay un tema que está implícito en todos estos temas que vimos, que también es motivo de contenido en el segundo parcial, que es incidente. Vemos redargución de falsedad, nulidad o eventualmente tercería, vemos el trámite de incidentes, es decir, incidentes va, ténganlo en cuenta eso. ¿Mm? Respecto de de incidentes, Sí, sería el trámite. Promuevo el el trámite. incidente. Sí, El juez determina que está bien, no sé cómo decirlo. Iba a decir bien, pero no es así. Dicta una resolución. De esa resolución se corre traslado los 3 días de que la dictó. sí, la admite, decís vos. La admite, Es ahí está. decir, ustedes promueven el incidente de lo que sea por receptoría, lo fundamentan, como para que no se lo pueda rechazar límite. Lo fundamentan. El juez, si lo admite, va a correr traslado directamente. Del incidente promovido, traslado a partes. Tengan en cuenta la legitimación activa y pasiva. Bueno, la activa ya lo saben, pero la pasiva sobre todo el incidente de redargución de falsedad. ¿Recuerdan el trabajo práctico que hicimos juntos? Que había, creo que es sí, no recuerdo qué artículo, pero en la redargución de falsedad, legitimado pasivo obviamente va a ser
el actor que acompañó esa documentación, el actor o el demandado que acompañó esa documentación, y además, ¿qué otro más deberíamos, por un tema de liticonsorcio pasivo necesario? El escribano. El oficial público, o sea, el escribano, cualquiera que emitió o confeccionó el instrumento público. Hay que demandarlo a él también. Bien. En la tercería, legitimación pasiva, creo que es el 101, me parece. Recuerden que los legitimados pasivos en la tercería son todas las partes que intervienen en el proceso. ¿Qué pasaría si la tercería se promueve? Ustedes verán que, creo que es el 97 o el 98, que lo pueden promover hasta que el comprador tome posesión de los bienes. ¿Cierto? La de dominio. Asimilable a la del mejor derecho del boleto. Entonces, ¿qué pasaría si se hubiese dictado el decreto de venta del bien y se hubiese nombrado a un enajenador, un martillero público para la venta? ¿Sería parte? ¿Sería legitimado pasivo? ¿Qué les parece? No. ¿Qué dice No el sé. artículo 101? ¿Es? 101. 101 me parece que es. Que dice, las tercerías se sustanciarán con quienes son partes en el proceso principal, Bien. por el trámite de juicio ordinario sumario. Bien. Entonces, ¿no tendría derecho a cobrar honorarios el martillero ahí a defenderse? ¿Qué les parece? No estaría, no tendría un interés, un interés ahí en la resolución. Fue nombrado martillero. Sí, debería. Todas las partes. El martillero es parte a los efectos de la venta. Si bien es un auxiliar, pero tiene un interés legítimo con motivo del nombramiento de la venta. Podrá allanarse, podrá no contestar, lo que sea, pero también hay que promoverlo en su contra también, si se hubiese nombrado y hubiese aceptado el cargo. Recuerden ustedes que la tercería puede promoverse cuando es de dominio hasta que el comprador hubiere tomado posesión de los bienes adquiridos. ¿Y qué pasaría? Vamos un poquito más allá. ¿Qué pasaría si, en el caso del boleto de compra-venta, nosotros promovemos un boleto de compra-venta, pero el inmueble se vende? ¿Podemos ir contra el comprador? ¿O podríamos ir por el saldo? Lo que se llama subrogación real. Como se transformaría en una tercería de mejor derecho propiamente dicha, es decir, una preferencia para el cobro de lo que se obtuvo en la subasta del bien embargado. ¿Entienden? Quien lo compró no sería un tercero de buena fe. Exactamente, es un tercero de buena fe. Entonces se traslada el derecho de dominio o en el caso del boleto de compra-venta como si fuera una tercería de mejor derecho, como una preferencia para el cobro. Lo que se obtuvo
va a hacer valer esa tercería con respecto a la preferencia al cobro. ¿Qué es lo que dice el Código Procesal con respecto a lo que se llama tercería de mejor derecho? No olviden que la tercería de mejor derecho del boleto de compraventa es una construcción jurisprudencial, porque no encasilla dentro de lo que es el tercería de dominio. Para que haya una tercería de dominio de inmueble, necesitaríamos una escritura, que es la forma de transmisión de dominio de los inmuebles. Estamos hablando de un boleto, de una obligación de hacer, que es de otorgar escritura. Entonces no hay dominio, es obligación de hacer. Por eso que la tercería de mejor derecho es una construcción de la jurisprudencia. Es una situación intermedia entre tercería de mejor derecho propiamente dicha, que es la preferencia para el cobro, de lo que se obtuvo de la subasta del bien embargado, y la tercería de dominio, propiamente dicho. Es un intermedio, digamos. Bien. Si fuera de dominio también se trasladaría al precio. Liquidación no tuvieron ningún problema, ¿no? Yo quería La liquidación preguntar que vi estaban todas bien. Sí. en la parte de intereses, creo que hay algo que se llama no me acuerdo el nombre. Anatosismo. Eso. Anatosismo. Eso lo tendría que haber visto en obligaciones. El anatosismo tiene que ver con Vi con el la código acumulación de político. intereses sobre intereses. Es decir, si van a hacer un análisis de las situaciones del código que manda a practicar liquidación, van a ver que en todas ellas, tanto el 557 como el 589, siempre tiene que haber dinero depositado para practicar liquidación. ¿Para qué? Para que pueda deducirse de ahí. Porque una vez aprobada la liquidación, al no poder cobrarse, después cuando haya sumas para poder cobrar, hay que practicar liquidación y van a tener aprobado esas liquidaciones. Hay excepciones al anatosismo, están en el Código Civil y Comercial, no me acuerdo el artículo, pero ese es el anatosismo. No hay anatosismo en el ejercicio que nosotros hicimos, que es el de daños y perjuicios. Porque eso es para determinar una cantidad líquida, pero eso no determina el monto final, sino que el monto final lo vamos a tener al momento del efectivo cobro. Es decir, ahí no va a haber acumulación de intereses sobre intereses o intereses al capital, digamos. Hay unos, yo no sé si los alcanza a ver, creo que están a la vista. Cuando ven liquidación hay un montón de fallos ahí. Y hay también una lectura sobre anatosismo, ¿no? Sí, Sí. los fallos sobre el cálculo de intereses, la tasa. Eso es de mucha utilidad, léanlo a eso. ¿Qué otra pregunta? No, yo no tengo ninguna más. Bueno, básicamente es... Sí. Esto es de curiosidad. Respecto de la que se puede pedir el levantamiento de embargo sin tercería, ¿el escrito Sí, es el similar, 104. digamos? El escrito
no es similar que al de la tercería. Por la tercería la promovemos un incidente de revisión, tenemos que acreditar la verosimilitud del derecho, como dice el artículo 98, después tenemos que ofrecer la prueba, debemos pedir la radicación ante un expediente, ante el juzgado donde tramita el juicio principal. El levantamiento de embargo sin tercería es una presentación con todos los elementos como para poder acreditar, nos exige una verosimilitud mayor, pero lo hacemos dentro del expediente, como una presentación de mero trámite. Nos presentamos, pero nos presentamos en el expediente. Es un traslado nada más. Si rechaza la del 104, nos queda habilitada la vía de la tercería. Pero es una presentación simple, con todos los requisitos, ¿no? Con los requisitos, digo, de fondo, es decir, de fundamento, no de forma. Y eso No solo es un incidente. Es una presentación de mero, como si fuera una presentación de mero trámite en el expediente principal. Nos presentamos todos porque somos terceros, etc., pero dentro del expediente. Bueno, el viernes es, ¿no? ¿Parcial? Sí, a Sí, el las viernes a las 14 2. horas. A las 14. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos ¿El Zoom es este mismo? ¿El ID? Este es para esta hora, no sé. Me parece que voy a pedir que abran uno. Porque este es para esta hora. Así Ok. que si no hay un cartel de nuevo, usamos este. Bien. Pero seguramente va a haber un día antes. Ok. Bueno, nos vemos el viernes Bueno, hasta el a viernes. las 14. Gracias. Chao. Buenas tardes. Cualquier pregunta que se les ocurra antes del parcial me pueden escribir. Ustedes no sé si tienen mi número de WhatsApp, me pueden escribir ahí. Dale, Bueno, gracias. chao. Gracias, profe. Chao. Chao, gracias a ustedes.